muy importante y que desde ahora se van a dar cuenta que es un diagnóstico que siempre lo van a tener que poner en todo paciente crítico, ¿ya? Me confirman, por favor, cuando ya se vea pantalla. ¿Se ve pantalla, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, les decía antes de entrar a lo que es insuficiencia respiratoria, entonces quiero que se les quede una idea bien grabada. Todo paciente crítico que les llegue a la guardia siempre ya tiene un diagnóstico de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Me refiero a crítico, pero según la clasificación de Berlín, que es la más antigua que tenemos, que ahorita lo vamos a ver, pero para que se les quede claro, se decía que se clasificaba en tres, década del 90 sale, y dice obviamente lo lógico, ¿no? Hay insuficiencia respiratoria por disminución de oxígeno, o sea, hipoxémica, por aumento de CO2, o sea, hipercápnica, y por lógica hay una mixta. Entonces, siempre que estamos ante un crítico, estamos ante el tipo mixto, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, vamos a continuar. Entonces, vamos a comenzar con una breve introducción. ¿Qué será insuficiencia? Y por lógica, ¿qué será suficiencia? Bajo este tenor, entonces vamos a decir que suficiencia será la capacidad de realizar adecuadamente una función e insuficiencia será justamente todo lo contrario, será una incapacidad que puede ser tanto parcial como total de realizar esa función. En este caso, hablando de insuficiencia respiratoria, ojo que estaríamos hablando tanto de la ventilación, movimiento de gases, como de la oxigenación, o sea, el manejo del FiO2 que tenemos. De igual manera, hay que tomar en cuenta que la insuficiencia respiratoria se presenta cuando el sistema pulmonar no es capaz de realizar un intercambio gaseoso, les decía movimiento de gases, obviamente tomando en cuenta también la parte del FiO2, ya que se supone que tendría que estar eliminando una adecuada cantidad de CO2 y obviamente consumiendo una adecuada oxigenación, que sabemos que llega a ser en pacientes sanos ese 5 a 6% del 21 que estamos inhalando. Les decía que era una de las principales causas también de ingreso, tanto a la emergencia como a terapia intensiva. Siendo así que obviamente es como decía, un diagnóstico que lo van a tener que pensar siempre, ya que en todas las patologías vamos a ir viendo grados diferentes de insuficiencia. Obviamente, cuando no estás crítico, comenzarás como una insuficiencia respiratoria por hipoxemia, o sea, por bajo oxígeno, o una hipercápnica por un CO2 muy elevado. Entonces, eso sí, digamos, son detalles que hay que tomarlos muy en cuenta. Hablando de esto del intercambio gaseoso, hay que ser bien puntuales en el tenor de decir justamente qué es lo que va a causar, por ejemplo, un daño directo a los neumocitos tipo 1, un daño directo a los neumocitos tipo 2 y por lógica también un daño directo a los macrófagos, que son los tres componentes que tenemos en el lado alveolar. Y también de igual manera que causará un daño directo al endotelio, que sería la célula única que tiene en la pared lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de ese marco, el daño más puntual o que verdaderamente va a repercutir de manera muy rápida y abrupta siempre va a ser el daño de los neumocitos tipo 1. Y justamente quien te da ese daño directo, si se acuerdan, es el famoso TRALI, la injuria pulmonar post-transfusión, ¿no? Cuando le transfundes en demasía plasma, mayor a 5 bolsas o paquetes de plasma fresco congelado, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esos grandes detalles, hay patologías como esta que hacen eso, puesto que sé que muchas veces han hablado ya en pregrado o en otros cursos o posgrados que han realizado ustedes al respecto de lo que es los neumocitos tipo 2, digamos, es lo que más hablamos en todos lados, los autores, los libros siempre mencionan al respecto, ¿no? El famoso surfactante y demás. Pero tienen que tomar en cuenta que un daño al neumocito tipo 2 ya tiene surfactante.
se daña y por lógica no es que ese rato va el alveolo a colapsarse, no, vas a tener chance todavía, se dice de horas, de 6, 12, inclusive hay libros que te dicen hasta 24 horas después de dañado el neumocito tipo 2, recién va a sufrir alteraciones en su forma básica el alveolo y recién repercutirá en el hecho mismo de que ya no va a entrar la misma cantidad de oxígeno o de CO2. Entonces, hay que tomar muy en cuenta ese dato, ¿no? Que el daño puntual del neumocito tipo 1 es el que más daño generará dentro del intercambio gaseoso mismo, o sea, dentro del marco de generar insuficiencia respiratoria. Ahora, la insuficiencia respiratoria, quiero que les quede claro, miren cómo le ponen ahí en esa definición. No es una definición clínica, salvo que el paciente esté con apnea. Por eso les decía, cuando el paciente está crítico, ¿no? Y decimos, este paciente está boqueando, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando respira, apnea, bota, luego apnea, luego otra vez. Entonces, es por lógica que ese paciente, cuando llega a tener grados distintos de apnea, es cuando definie respiratoria. La baja de oxígeno que hemos dicho o por el aumento del CO2, por una de las dos. En este tenor, entonces, la definición es arbitraria en sus valores y es gasométrica. Una presión arterial de oxígeno menor a 60 y una presión arterial de CO2 mayor a 45, respirando aire ambiente con un FIO2 al 21%. Pero ahí quiero que se fijen un dato trascendental. Literalmente estamos hablando a nivel del mar. ¿Por qué? Porque obviamente se está hablando de 60, obviamente es la tercera parte. ¿Se acuerdan que a nivel del mar la presión arterial de oxígeno es de 160? ¿Se acuerdan? Entonces es 160 la presión arterial de oxígeno que tú buscas en o al nivel del mar. Pero acá en Cochabamba les decía, ¿se acuerdan que es 116? Entonces, un 60 no es un dato así trascendental de que el paciente te va a hacer paro, pero ya, ¿se entiende? En el otro es un tercio, es obvio que te va a hacer paro. Pero en este caso, en nosotros, en los cochabambinos, digamos, peor todavía si hablamos en La Paz, Potosí, obviamente no es un marcador fidedigno esos 60. Ahora, si bien el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria es gasométrico, la presión arterial de oxígeno se debe relacionar con la FIO2, altura desde el nivel del mar y la edad del paciente. Tanto así que ahí empezamos a hablar de la famosa PAFI y de la SAFI, y algunas veces decimos, ¿no? ¿Cuál será más importante, la PAFI o la SAFI? ¿La presión arterial de oxígeno o la saturación? Y uno dice verdaderamente cuál repercute. Y las dos son medidas literalmente que nos ayudan, pero quiero que se den cuenta algo que ya habíamos hablado. Literalmente la que más va a repercutir, obviamente, o la más confiable, si quieren, va a ser la PAFI. ¿Por qué la PAFI y no la SAFI? Porque la SAFI lo vas a tomar, generalmente el error clásico que hacemos es tomar en cuenta la saturación de oxígeno, ¿no? La saturación que viene de la mano del famoso oxímetro de pulso, que siempre decimos que es un dato indirecto, no es un dato directo. Entonces, al ser un dato indirecto, no es confiable literalmente. Ahora, si tomaras en cuenta, no sé si se acuerdan, la gasometría también nos da saturación de oxígeno. Entonces es un dato trascendental que hay que tomar en cuenta de que si quieres tanto sacar SAFI, porque también hay clasificación de insuficiencia respiratoria basados en la SAFI, habrá que tomar en cuenta a lo que viene a ser la saturación de oxígeno, pero de la gasometría, no del oxímetro de pulso, ¿ya? Entonces la altura obviamente disminuye la presión atmosférica con similar FIO2. Por lógica, siempre, lo que les decía el otro día, no importa qué lugar estemos en este momento, vamos a hablar de que FIO2 siempre va a ser 21%. Pero lo que sí va a repercutir o cambiar es justamente cuánto va a pegarse de ese oxígeno a mi hemoglobina, o sea, cuánto oxígeno libre como oxígeno movible en hemoglobina.
No hay insuficiencia respiratoria si no hay hipoxemia. Eso es un dato bien importante que quiero que se entienda, ¿ya? No hay insuficiencia respiratoria si no hay hipoxemia. Pero existe hipoxemia sin insuficiencia respiratoria, basados en ese tenor que hace rato estábamos hablando, pues, de que va a haber grados de hipoxemia, pero además hay que tomar en cuenta un hecho trascendental, que si bien es un dato gasométrico la hipoxemia, hay que tomar en cuenta también la presión atmosférica, o sea, el nivel del mar, y también la edad. Es un clásico error creer, por ejemplo, hablando solo de la saturación, que es lo que más vemos en el día a día en las guardias, es un clásico error creer que un anciano, por ejemplo, tiene que saturar igual que un adulto joven, ¿no? Eso es un error gravísimo que cometemos todos los médicos, ¿no? El paciente está saturando 80 y queremos que sature 100, pero ¿por qué? No necesita, no amerita. Y miren, siempre les decía desde el otro día, los que están trabajando a lo menos, o si los que no están trabajando, si recuerdan, esos pacientes viejitos les hacen paro. Entonces no es ideal que tú quieras que literalmente que tu paciente anciano sature igual que tú, no tendría por qué. No hay una necesidad real que, que tengas en ese momento. Pero entonces, de acuerdo a la edad, tendremos que ver para poder dar diagnósticos de insuficiencia, no solo el oxígeno, sino también el CO2. Si es anciano, tomen en cuenta el CO2. Si es adulto joven como ustedes, tomen en cuenta oxígeno. Y justamente ahí les denota eso, ¿no? ¿Qué cosas puede haber, qué alteraciones podría haber para que nosotros no podamos tener esa oxigenación que nosotros queremos llamar como adecuada en este momento? Lo primero, que el FIO2 por alguna situación cambie, no sea 21. ¿Qué situaciones conocemos? Por ejemplo, en un incendio, ¿no? Que nosotros vayamos a ayudar y demás. Los bomberos generalmente están predispuestos para esto, donde obviamente en ese lugar, en ese ambiente, lo que más está es monóxido de carbono y dióxido de carbono, pero no tenemos la verdad una cantidad adecuada de oxígeno, o sea, no es 21 exacto como ahorita, digamos, si ustedes están en la ciudad o en algún otro lado. Primero. También va a repercutir lo que siempre les digo, este hecho de las tres áreas que tenemos dentro del pulmón, ya sea estando parado o estando echados. Otro dato que también va a repercutir por lógica es alteraciones que podamos llegar a tener en los alveolos, que puede ser justamente alteraciones inherentes a que esté fibrosado el alveolo, alteraciones donde los vasos arteriales, venosos estén alterados en cuanto a su formación o función, y de igual manera la hipoventilación, que existe algo que te restrinja, derrame pleural, neumotórax, hemotórax, o de igual manera algo que nos restrinja como es el dolor, ¿no? Puede ser que justamente el dolor nos esté restringiendo, haciendo referencia a, por ejemplo, yo he sufrido ahorita una fractura de tórax, ¿ah? Entonces, bueno, pues como estoy con fractura de tórax, literalmente el dolor no me está permitiendo respirar de manera correcta o normal. Y de igual manera pueden ser otras alteraciones también, ahogamientos, alteraciones nerviosas, una miastenia gravis, puede ser también un síndrome de Eaton-Lambert, puede ser también un Guillain-Barré, ¿no? Que te dan distintas alteraciones musculares que repercuten de manera directa en el movimiento mismo, en la ventilación. Es tanto así que cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, siempre tomamos en cuenta el hecho de que dentro del marco de la insuficiencia respiratoria, cuando es netamente pulmonar, hablamos de que lo más seguro es que nos va a repercutir en una hipoxemia, ¿no? O sea, cuando el daño, la falla es pulmonar, entonces van a repercutirnos en una hipoxemia. En cambio, cuando el daño es cardíaco, la bomba es la que está fallando, lo más seguro es que el daño o la alteración misma sea hipercapnia. Por eso les decía que en un crítico, al fallar las dos cosas, tanto la parte ventilatoria, tanto la parte pulmonar, en la recuperación misma de gases, más el daño cardíaco, porque te va a hacer un paro cardiorrespiratorio,
por lógica estaríamos hablando de un paciente con ambos, una insuficiencia hipoxémica y una insuficiencia hipercápnica, ¿no? Entonces, siempre tomen ese gran detalle. Falla de bomba, falla del corazón, generalmente nos va a dar hipercapnia o insuficiencia respiratoria hipercápnica. Falla de los pulmones nos va a dar justamente una falla en el intercambio de manera directa, por lo cual será una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ahora, la hipoxemia como tal, entonces tenemos que tomar en cuenta de hablar, por ejemplo, de la disminución de la presión arterial de oxígeno en los valores normales. Ahora, desde aquí hay que tomar en cuenta valores nuestros. Si les acabo de recordar de que aquí en Cochabamba, justamente 116, justo clavados, son 116 de presión arterial de oxígeno. Entonces, basados en eso, imagínense esto, ustedes que son jóvenes, están entre los 20, 30 años, entonces en ustedes yo busco 116, pero en un anciano, cuidado que estén buscando 116, no tendrían por qué, tendría que ser menor a ese valor. Entonces no es el mismo valor que vamos a buscar siempre. Entonces 116 para abajo, digamos un 110, 100, en ustedes, obviamente yo mismo me preocuparía y diría, este paciente está con datos de hipoxemia, este paciente tiene hipoxemia. Ahora hay que categorizarlo, titularlo, ¿no? Y para eso también usaré, vean por qué es importante el FIO2 también. O sea, usaré el datos como una PAFI, una SAFI y demás. Entonces eso va a repercutir bastante. Ahora, al otro lado, si estoy con un anciano, por lógica, el 116, como les decía, yo lo buscaría justamente en lo que viene a ser un paciente joven, pero en el anciano no, pues no voy a buscar 116. En el anciano, en los libros tratados de geriatría que manejamos los geriatras, generalmente siempre hablamos de que por las distintas alteraciones que un anciano puede llegar a tener, dentro de ellas por la parte laboral, parte misma física, por el mismo hecho de la vejez, por lo menos repercute entre 20 a 30 puntos. ¿Qué significa? Del 116 estaría buscando menos 20, nomás que ustedes le pongan, estaríamos buscando casi 86, más o menos, ¿no? Entonces, 80, 86 de presión parcial, o presión, mejor dicho, arterial de oxígeno, eso es lo que yo busco en un anciano. Entonces, el tratar de subirlo más que eso, o sea, si ustedes están ante un paciente anciano, pero tienen gasometría, pídanle gasometría y van a ver justamente con eso el poder titular el oxígeno como se debe. Entonces no es nomás subirle de golpe. En el único que siempre les voy a decir que hay que subir así de golpe, súper rápido y demás, es cuando hablamos de trauma. En trauma sí, no le presto mucha atención a la gasometría, digamos, de ingreso. Sé que ese paciente, por el grado de daño estructural, funcional, celular, mitocondrial, sí o sí necesita que el FIO2 lo suba lo antes posible. ¿A cuánto? Como siempre decimos, 61 en el anciano y en mejor 71. Entonces en ellos, o en esos pacientes de trauma, sí o sí tienes que subirlo. No hay forma de que no le subas, tienes que, ¿ya? Ahora, los efectos de la hipoxemia aguda a nivel pulmonar, ¿qué es lo que va a causar? Incremento de la ventilación, vasoconstricción pulmonar e hipertensión pulmonar. Entonces son datos, daños que verdaderamente ya están estudiados y que son justamente los que vamos a encontrar en el día a día. Ahora, a eso también va a repercutir cuál habrá sido la causa real para que nosotros tengamos un paciente con una insuficiencia respiratoria en la cual el pulmón sea el que esté fallando. Entonces eso también va a tener su repercusión real. Dentro del marco de la parte cardiovascular, los efectos de esa hipoxemia aguda que tenemos por esa insuficiencia respiratoria hipoxémica generarán taquicardia, aumento del volumen minuto, disminución transitoria de la resistencia periférica, una isquemia inclusive, hasta un infarto agudo de miocardio, una hipotensión e inclusive algún tipo de arritmias en ese paciente. Estos son datos que ustedes tienen que tomar en cuenta porque llegado el momento van a tener
que esperar estas alteraciones y estar listos y preparados para que no, digamos, para que no estés desatento a ello y que te pase y no le has sacado ni un electrocardiograma y demás, no le has pedido ni siquiera troponinas, no le has pedido algún marcador biológico y lo que te ha pasado es que, bueno, el paciente ha fallecido, no debería de, pero ha fallecido en ese momento. Ahora, ¿qué otros efectos? Vamos a esperar tener una acidosis láctica, ¿no? Por lógica, ese lactato va a tener que ir aumentándose. Entonces, eso es lo que yo es, ¿no? Y eliminación de CO2 en ese intercambio gaseoso realizado por los neumocitos tipo 1. Cerebral. Habrá alteraciones como la vasodilatación cerebral, confusión, coma. Y dentro de la parte renal, activación del sistema renina-angiotensina estará alterado y también habrá algún grado de necrosis tubular aguda, porque también va a repercutir el cambiar, como siempre les digo, de un ciclo de Krebs que nos da tantos ATPs a un ciclo de Cori que apenas nos da unos 2 ATPs y que peor todavía que generalmente los usa en sí mismo. Entonces, no es un ciclo bueno la urea o el anaeróbico versus el aeróbico de Krebs. Tomando en cuenta todos esos detalles, entonces veremos una clasificación de insuficiencia respiratoria. Uno vendrá a ser la hipoxémica, otra la hipercápnica, ¿no? Ese es el más, digamos, el que más vamos a usar dentro del marco del manejo de un paciente de emergencias. De igual manera, obviamente, como es emergencia, no vamos a tomar en cuenta una insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? Pero sí vamos a tomar en cuenta una aguda, que esa es la que sí nos repercute, sí nos va, sí lo vamos a tomar en cuenta, sí vamos a tener que darle tratamiento. Pero también nos importará la enfermedad pulmonar. ¿Tenía enfermedad pulmonar previa o no la tenía? Entonces también repercutirá en nosotros. Y aquí está la clasificación que les decía hace rato, que hace referencia justamente a el tipo 1, que es hipoxémico, al tipo 2, que es hipercápnico, y al tipo 3, que es mixto, versus justamente el hecho de que sea el actual. El antiguo, literalmente, que se ha usado y se sigue usando, y ahora quiero explicarles bien. El antiguo, miren, tiene tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. En realidad, el nuevo son cuatro tipos. En esos cuatro tipos que quiero que se entienda es lo siguiente. En el tipo 1, el antiguo dice literalmente, tengo insuficiencia respiratoria, sí, pero es por baja de oxígeno. En el tipo 2 tengo también, pero es hipercápnico. Y en el tipo 3 es mixto, que es lo que les decía. Ahora, un segundo. También va a repercutir el hecho mismo ahora al otro lado de la moneda, que sería el que tiene 4 grados. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué tiene 3 grados el antiguo y el nuevo 4 grados? Y hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque el grado literalmente cuarto, o sea, el que tiene 4 grados, el actual, digámoslo así, es muy ambiguo, no lo estamos usando, ¿ya? Sé que cualquiera diría, miren, para que se entienda, esta clasificación de Berlín, para que vean de qué año data. El primero, el de 3 grados, data de finales de los 90, ¿ya? Perfecto, hasta ahí estamos muy bien. Pero el segundo data de más o menos 2007, 2008, son antiguos. Pero el primero, ¿ya? Literalmente se sigue usando actualmente. Yo mismo lo sigo usando. ¿Por qué? Porque miren el otro lado de la moneda, el que te habla en cuatro, perioperatorio. Te dice. Claro, se quería mejorar todo y el 4 le pone mixto más shock, que era lo obvio, pues decían críticos. No es un buen, no es, o sea, no es una buena clasificación por más que es nuevita.
Nadie le ha prestado atención. Cuando dice perioperatorio, mire, yo mismo como cirujano les diría, ¿y dónde entra? Porque peri significa alrededor, ¿no? Entonces, es antes en el preoperatorio, es después del operatorio, no se entiende el para qué. A mí mismo como cirujano no me genera importancia el cuándo se presenta, sino el que sí tenga. ¿Se entiende? Entonces, eso tienes que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Deme un segundo, por favor, doctor, se me voy a conectar a un Wi-Fi y ahorita continuamos. Un minuto y medio. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve la pantalla? Ahora sí estamos conectados a Wi-Fi. ¿Se ve, doctores? Sí, doc. Gracias, doc. Bueno, entonces les decía, dentro de las causas justamente que vamos a ver, ahora, bueno, saltamos, aquí estamos, aquí. Entonces les decía, lo primero que tienen que entender ustedes, ¿por qué no usamos la nueva clasificación? ¿Ya? No se usa, literalmente a cualquier país del mundo que ustedes se vayan, tantos congresos que he ido últimamente, no usan nadie. Tú le dices, ¿qué clasificación está usando? La Berlina antigua. ¿O de cuántos? Le dices, de la de 3 grados, perfecto. Entonces, inclusive cuando ustedes hablen en sus diagnósticos y pongan diagnóstico, insuficiencia respiratoria de tipo 3, tienes que poner entre paréntesis, en realidad como si fuera el Glasgow, pondrías 1/3, para que el que te esté leyendo te entienda que si bien no estamos nadie usando este de 4 grados, perdón, o sea, la última, pero por más, ¿no? Puede alguien pensar que estás hablando de otra cosa. Entonces, ese es tomar en cuenta. ¿Por qué no lo usamos? Porque su grado 3 no se entiende. Nunca nadie lo entendió.
los mismos autores no supieron cómo explicar a qué hacían referencia, por qué le dieron tanta importancia a la cirugía, por decirlo de una manera, ¿no? No se entendió jamás. Bueno, tomando en cuenta ese gran detalle, entonces tenemos causas. Tipo 1, hipoxémica. Causas. Una neumonía. Habíamos dicho que la hipoxémica es más daño pulmonar, ¿no? Entonces una neumonía, una crisis asmática, el asma, que son generalmente exacerbaciones del EPOC, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, atelectasias, fibrosis pulmonar y alveolitis aguda. Miren que todas son daños estructurales y o funcionales del pulmón. En cambio, la tipo 2 vendrá a ser la hipercápnica, que también, si recuerdan, tanto en el EPOC como en otras alteraciones como en el asma, al generar una alteración en la caja torácica misma por el juego de presiones, también repercuten en lo que viene a ser, obviamente, la parte cardiovascular, que es la que más se daña, habíamos dicho, en la hipercápnica. Entonces, causas. Otras causas que pueden ser más, digámoslo así, menos, más raras, serían las que tienen que ver con la hipoventilación aguda o crónica. Intoxicación central, la obesidad mórbida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estos pacientes obesos no pueden estar recostados a 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque les da la restricción cardiopulmonar, que su nombre correcto es el famoso síndrome de Piwik. El síndrome de Piwik hace referencia a eso, de que el abdomen está generando tanta presión hacia arriba de que hay una restricción de tu diafragma y obviamente una restricción cardiopulmonar, no se pueden expandir al grado que deberían. De igual manera, enfermedades neuromusculares, habíamos dicho hace rato el síndrome de Guillain-Barré, dentro de los neuromusculares entraría justamente un Eaton-Lambert, si recuerdan el síndrome de Eaton-Lambert, que se da cuando tenemos una alteración en las bombas que hace referencia a lo que viene a ser el calcio y el sodio en la parte presináptica, ¿ya? Y generalmente está dado por el famoso tumor de Pancoast. ¿Se acuerdan del tumor de Pancoast? Que es un tumor que lo tenemos en el ápice pulmonar, ¿no? Generando alteración de la parte simpática. Ese es justamente el síndrome de Eaton-Lambert, que da más a ancianos. Y a la otra contraparte, en los jóvenes tenemos los distintos síndromes miasténicos. En los más niños el de Pauper y en nosotros, digamos, a nuestra edad, de adultos jóvenes, la miastenia gravis como tal, ¿no? Ahora, también entrará traumatismos de la pared torácica que les decía hace rato que nos restringen justamente el movimiento pulmonar. Hipotiroidismo, si se acuerdan, el hipotiroidismo todo es más bajito, ¿no? Tanto el corazón late más lento. Un clásico error es creer que también vas a tener hipotensión. No, también tienen, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso en endocrino? Ellos también tienen hipertensión arterial. De igual manera, en el hipotiroidismo está que restringe la parte pulmonar por la señal nerviosa más lenta, entonces por lógica tenemos igual una ventilación más lenta, una frecuencia respiratoria lenta. Trauma o enfermedad cerebral por el descontrol o la desconexión que va a haber con lo que es las señales nerviosas, una injuria o enfermedad de la médula espinal por la misma situación. Ahora, ¿cómo evaluamos todo esto? Dentro de este marco tenemos una evaluación del intercambio gaseoso. Generalmente vemos el oxígeno, ¿no? Vamos a tratar de ver la presión arterial de oxígeno. ¿Cómo voy a ver la presión arterial de oxígeno? Con un gasómetro, o sea, con una gasometría. La saturación de oxígeno también te la da la gasometría, pero estamos muy mal acostumbrados, les decía hace rato, a poder verlo en el saturómetro externo. Pero también podemos ver la cantidad arterial de oxígeno. Y eso es bajo fórmulas matemáticas, pero tome en cuenta al dato de la hemoglobina, también tome en cuenta obviamente la saturación de oxígeno y también tome en cuenta la presión parcial de oxígeno que nos da justamente la gasometría. La PAFI que habíamos dicho que es una referencia a dividir lo que tienes en este momento de presión arterial de oxígeno dividido entre el FiO2 que es el 0,21. Y obviamente hay que tomar en cuenta también dentro de esta evaluación los shunts intrapulmonares que pueden tener, ya sea por la parte embriológica o también por alteraciones
funcionales que haya llegado a tener el paciente ya posteriormente por alguna enfermedad. Pero también tendríamos que ver la evaluación del intercambio gaseoso de CO2. Para esto, obviamente vamos a tener en la gasometría lo que es la presión arterial de CO2. ¿Está bien? Nos lanza aquello. Pero si ustedes han estado, o se acuerdan cuando, por ejemplo, el anestesiólogo usa bastante cuando operamos cirugía laparoscópica. ¿Se acuerdan que llenamos con CO2 el abdomen? O también cuando hacemos videotoracoscopía, igual llenamos el tórax de CO2. Pero ¿qué es lo importante? Como estás llenando CO2 y el CO2 se usa o usamos los cirujanos por este hecho de que puede absorberse por peritoneo, por pleura, entonces es un buen gas, pero al mismo tiempo si se absorben demasiado puede alterarnos, ¿no? Entonces es por eso que usamos un capnógrafo, hacemos una capnografía que como están viendo ahí, nos marca la cantidad misma de CO2 dentro del marco de lo normal o anormal. ¿Qué ejemplos tendríamos de insuficiencia respiratoria aguda? Dentro de los hipoxémicos, generalmente vamos a ver el síndrome de distrés respiratorio del adulto, el edema agudo pulmonar. En este caso, en esa radiografía, si se nota, están viendo edema agudo pulmonar. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí si se fijan, bueno, no se ve muy bien la imagen, pero es un edema agudo pulmonar. Notan que hay líquido dentro de los alveolos, no está consolidado como una neumonía. Hipercápnica. Puede ser por una obstrucción al flujo, como están viendo ahí, que es la neumonía de Heimlich, puede ser central, puede ser neuromuscular o la mixta. Dice. Ahora, dentro de las causas de una hipoxemia como tal, habíamos dicho, pues ya para recapitular bien puntuales, disminución de la FiO2, disminución de la presión arterial de oxígeno, alteraciones de la difusión, alteraciones de la relación ventilación-perfusión y que haya un cortocircuito, un shunt de derecha a izquierda. Es así que, obviamente, habíamos mencionado que para que haya hipoxemia tendría que ser daño de los pulmones, por eso están neoplasias, infecciones, trauma, dentro de otros, broncoespasmo, insuficiencia cardíaca, síndrome de distrés respiratorio del adulto, embolismo, telectasias, enfermedad intersticial. Entonces, existen varias causas. Esta de acá, quiero que se fijen bien. No sé si recuerdan la imagen, si les viene a la mente la imagen. ¿Se acuerdan que les mostré cuando estábamos viendo un trauma? Una imagen que les dije, radiografía en forma de una copa de champán invertido en taponamiento cardíaco, ¿se acuerdan? Entonces acá, quiero que denoten algo interesante. En la insuficiencia cardíaca, en este caso por la enfermedad de Chagas, tienen un corazón bien dilatado, ¿no? Entonces, recontra grande, pero en este caso, no sé si se fijan, quiero que vean, a ver si voy a tratar de marcárselos. Aquí está el puntero. Esta zona de aquí. ¿Notan? Este color plomo. Ahí yo me doy cuenta de que, por ejemplo, cualquiera se asustaría si les muestro esto y ustedes digan, esto es un taponamiento cardíaco. No es un taponamiento cardíaco. Y me doy cuenta por esas zonas, si se fijan que es una zona más plomiza. Porque en taponamiento cardíaco todo es blanco, todo es del mismo tono. ¿Por qué? Porque por lógica todo es sangre, pues, todo es denso. En cambio, en esta parte, si se fijan, es menos denso. Te está diciendo que hay una zona al menos alrededor del corazón, en este caso está denotando el hecho este de que hay líquido pericárdico, no es sangre. Y te está diciendo que al haber esto, obviamente el restante es el corazón como tal. Es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces hay tips que siempre tienen que ir viendo ustedes porque la imagenología tiene que ser parte también de nuestra ayuda para poder dar un diagnóstico y empezar el tratamiento. Vean con esto, pues este es un derrame pericárdico. Este es un derrame pericárdico y el corazón sigue chiquito. A ver, voy a tratar de marcárselos igual. Aquí está. Este es el corazón, miren. Está normal. Porque si tú haces el índice cardíaco, que se acuerdan que mido de aquí a aquí y mido de aquí a aquí, y esto del corazón sería la mitad exacta de lo que es el tórax, eso te dice que no hay aumento del tamaño cardíaco, ¿no? Entonces, esto está perfecto. Pero ustedes me dirán, pero hasta aquí se ve.
Y sí, pero miren el color plomizo que es menos plomo, ¿no? Entonces todo esto de aquí es derrame pericárdico. Neumonía, ahí se ve la consolidación, ¿no? De todo el lóbulo inferior del lado derecho. Está todo consolidado. Y además vean que tiene derrame pleural, por eso tiene una curvatura de domoción. Si se fijan, a ver si lo voy a dibujar. Aquí está la curvatura de domoción. Ahora, ¿habrá causas tanto hipoxémicas e hipercápnicas al mismo tiempo? Sí, dentro de ellas está la hipoventilación alveolar, el aumento de la producción de CO2, y dentro de estas primeras hablaremos de una disminución del impulso ventilatorio central, trastorno neuromuscular, alteración muscular y de pared torácica, alteración de las vías aéreas. Como alteraciones neuromusculares que generen aquello, trauma, medicación, parte metabólica, neoplasias, infecciones, miastenia habíamos mencionado hace unos minutos. Parte central, también hablamos de medicación, parte metabólica, neoplasias, infecciones y alteraciones justamente del sistema simpático. En lo que se refiere a la vía aérea, infecciones, aumento tisular, trauma, parálisis de las cuerdas vocales. Y en la pared torácica, trauma, derrame pleural, escoliosis y esclerodermia. Como obstrucción de la vía aérea, hay que tomar en cuenta el gran detalle de que puede ser por distintas causales, ¿no? En niños a lo menos son varias cosas que pensamos, pero así como pensamos en los niños, tienen que pensar también en los ancianos, que también son el otro grupo etario que generalmente sufre de obstrucciones por cuerpo extraño. Acá sí se ve, por ejemplo, se ve el famoso edema de la mucosa. Les voy a mostrar cómo se dan cuenta. Esto es un edema de glotis que los han sacado justo en una tomografía. ¿Ven ahí? Ahí, si ven, ahí se ve el puntito, ¿no? Súper delgado, no pasaría casi nada por ahí. Entonces es lo que les decía, si recuerdan, cuando hablábamos en trauma, el edema de glotis cuando le tocan muchas veces con el tubo, ¿no? Una opción. O cuando está el paciente mucho tiempo, lo han recostado a 180 grados y no era necesario y se broncoaspira. O sea, lo quema la glotis y la glotis como respuesta a esa injuria, ¿qué va a pasar? Literalmente lo que les va a hacer es cerrarse la glotis. Como están viendo ahí, se edematiza. ¿Qué te queda? Si logras intubarlo con un tubo 4 o 5, perfecto, porque después no vas a tener chance. Y si no lo logras, no te animas, ni modo, vas a tener que hacerle cricoquirúrgica o traqueostomía. Eso es, digamos, un poquito más osado. A la par, ¿qué le darías como tratamiento cuando hay de este tipo de edema en estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda? Una monodosis de adrenalina, sé que no está en paro, pero se le pone adrenalina 1 miligramo Ebestat. A la par, si se acuerdan, también ya les había dicho esto cuando estábamos trauma, les decía pónganle 200 a 300 miligramos de hidrocortisona por jeringa, ¿no? Stat. Y aparte, otros 300 a 400 miligramos que lo diluyes en 200 de un cristaloide fuera de lactato fisiológico y eso lo pasas generalmente entre 4 a 6 horas. Cualquiera diría, con tanta carga de corticoide que le estoy dando, la adrenalina, ¿se va a abrir ese rato? No se va a abrir. Literalmente se va a abrir esa vía aérea más o menos en 6 horas, en el mejor de los casos, en el mejor. Ya. No es como muchos creen que ese rato se va a abrir, no, tarde. Ahí está, mira, pero igual, aquí está la curvatura de Gauss. Acá están viendo atelectasiado todito el pulmón del lado derecho, en este caso. ¿Qué es atelectasia? ¿Se acuerdan? Que aparentemente cualquiera diría que es lo mejor. ¿Por qué? Porque el alveolo aumenta en su tamaño. Sí, aumenta, pero por el daño estructural funcional también es más propenso a llenarse de líquido. Entonces, dentro del marco de la fisiopatología de una insuficiencia respiratoria, tenemos que tomar en cuenta, obviamente, la hipoventilación, el, el desequilibrio ventilación-perfusión, los shunts o cortocircuitos, alteración de la difusión, la caída de la presión inspiratoria de oxígeno. Y aquí te lo resume bien bonito la fisiopatología. Te dice lesión de la membrana alveolocapilar, que genera a su vez aumento de la permeabilidad del endotelio y epitelio, que te genera a su vez lesiones del neumocito tipo 2, sobrehidratación, disminución del surfactante, FiO2 elevada, edema intersticial alveolar,
sobredistensión de los alveolos, llenado o cierre de alveolos y vías aéreas respiratorias, aumento de cortocircuitos, disminución de la distensibilidad. ¿Qué manifestaciones estamos esperando encontrar en sus pacientes? Dentro de las no específicas, disnea, todo paciente va a tener disnea, ¿no? Insuficiencia respiratoria, taquipnea, taquicardia e hipertensión arterial, uso de los músculos accesorios, ¿no? Como ven en el dibujito, está usando bastante su esternocleidomastoideo, pues está marcadísimo. El famoso aleteo nasal, ¿no? Que están viendo que cada vez que inspira o expira, como le está costando, hasta literalmente está moviendo las alas de la nariz. Los famosos tirajes y cornajes y la respiración paradojal, depresión inspiratoria de la. Entonces, eso dentro de lo que yo espero encontrar, pero quiero que se den cuenta, no es específico, no es patognomónico. Haciendo así que las manifestaciones clínicas de hipercapnia, aumento de la presión arterial de CO2, no específicas y dependen de la velocidad de instalación dentro de ellos. Como te está aumentando el CO2, si recuerdan, obviamente vas a tener confusión mental, a lo menos nosotros los jóvenes, ¿no? Agitación psicomotora. Vas a tener el famoso flapping, ¿se acuerdan? Que nos hacían hacer el flapping para pacientes con insuficiencia hepática, donde la mano lo hiperflexionas hacia dorsal y después esperas que, en mi caso ahorita que me estoy haciendo, entonces normalmente va a caer, pero en los que sí tienen flapping es que va a ir como si estuviera teniendo múltiples contracciones, ¿no? Poquito a poquito va a ir cayendo. Somnolencia, obnubilación, ¿cómo? Entonces, ¿nos sirve el pH arterial para estos pacientes? Sí, pero hay que saber entender muy bien. Como pueden ver ahí, en un EPOC descompensado, un pH menor a 7.2 indica que hay que ponerle ventilación mecánica. Ahora, eso es un dato que quiero que nunca se olviden. Hemos hablado bastante de EPOC, ¿se acuerdan? Hasta ahorita hemos hablado de que, por ejemplo, su primera causal de una exacerbación de EPOC que había sido infección. ¿Por qué? Por Haemophilus influenzae. Pero hay que tomar en cuenta si el anciano como tal, yo espero que ahorita venga un viejito de 90 años y que sature 70, 75 en el mejor de los casos, ¿no? Eso es lo que yo espero. Pero si además me dices tú que tiene poco, por lógica yo espero que ese viejito sature 50. Y eso estaría bien y normal. Y estoy esperando, miren, el hecho este de que no voy a tener, no quisiera intubarlo por este hecho que siempre les digo de que si lo intubas, perdón, que si lo intubas justamente vas a tener un paciente que le vas a limpiar su CO2 y ya no va a querer respirar. Pero hay criterios y uno de ellos es la gasometría. Si tú tienes un EPOC con un pH menor a 7.2, más que seguro que te va a hacer paro, así que tienes que intubar. Y en una insuficiencia respiratoria con un pH menor a 7.2, es lo que siempre les digo, precede a la parada cardíaca. Pero en nosotros que no tenemos nada crónico, nosotros jóvenes, es 7.25. Con 7.25 es más que seguro que vas a hacer paro. Pero si tienes EPOC, le das un poquito más de chance, 7.2. Dentro de la terapéutica, ante una insuficiencia respiratoria, que no sabemos todavía la causa, pero sabemos que es una insuficiencia respiratoria, la reconocemos por lógica, hidratación. Pero hay que tomar en claro esto que siempre les digo. La hidratación ante un paciente crítico, si recuerdan, hace referencia a darle o dotarle menor cantidad de líquido, 10 a 15 ml kilogramo peso. Que controlemos la hipertermia, que controlemos los depresores del sistema nervioso central, específicas, oxigenoterapia. Asimismo, poder usar, obviamente, antes que intubarlo, todo aquello que no sea intubación. Dentro de las etiológicas, drenaje pleural, broncodilatadores, antibióticos, diuréticos, sinotrópicos, anticoagulantes. Entonces, se los he hecho igual que el anterior tema, igual pasos. Siempre el primer paso va a ser sospecha, ¿no? O sea, empezamos a estabilizar, eso quiero que les quede claro. Pero tenemos ya la sospecha de que más o menos es lo que tenemos enfrente, ¿no? Dentro de los 3 diagnósticos, ¿se acuerdan? Ahora, entonces ya sabemos, lo estamos estabilizando y denotamos qué tipo de insuficiencia tendrá este paciente. Y dentro de las clasificaciones, lo que más me va a interesar, obviamente, es si es aguda o crónica. Ah, bueno, es aguda, entonces sí, hay que darle mayor énfasis. Me quedo al lado del paciente hasta empezar a ver por qué ha hecho esta insuficiencia respiratoria si es aguda.
Paso 4. Hay que estadificarlo. Ahorita les voy a mostrar. Les decía, la clasificación de Berlín y la de Kigali son las que más conocemos. Paso 5. Mecanismo fisiopatológico. Si podemos quitar ese mecanismo fisiopatológico para que mejore. Ya viendo si es aguda, perdón, crónica o reagudizada, también ver el tratamiento que le vamos a dejar al paciente. Y por último, la etiología, la causal, para poder quitar esa causa. Y por último, a eso, el paso último es el paso 8, que es saber el Pronos, esto que le está pasando, que le ha pasado, pero si bien lo he logrado revertir, va a generarme repercusión, o sea, va a generarme una alteración para posterior, y eso se llama la clasificación o evaluación de Murray. Entonces ahí está la de Berlín, la última parte, donde dice leve, moderado, severo. Si se fijan, la de Berlín usa esos valores. Ahora, quiero que se entienda mejor esta de aquí abajo. Esta de aquí abajo han convertido, si se están fijando, la PAFI en SAFI. ¿Por qué? Porque el de Kigali usa SAFI. Pero quiero que se den cuenta en esto, solo en este detalle. Kigali como tal, que es otro autor, no usa la saturación arterial, o sea, no usa gasometría, usa la saturación que todos ustedes usan en sus oxímetros de dedo, de pulso. Entonces, por eso es que es diferente. Miren, menor a 160 es justamente en severo, versus Berlín, que es menor a 100. En el moderado, de 160 a 310. En el de Berlín, 100 a 200. En el leve, de 310 a 460. En el Berlín, 200 a 300. Entonces, Berlín cuando se creó usó la de ahí arriba, donde lo divide como PAFI, pero para poder hacerle un contraste con la de Kigali, usamos esta, así que vamos a usar esta de aquí abajo. Pero quiero que se entienda bien, Berlín usa gasometría, sí o sí gasometría, pues usa ese ADIS, ¿no? Saturación arterial de oxígeno, versus la otra, Kigali dice SP, saturación periférica de oxígeno, haciendo referencia al saturómetro de dedo. ¿Tienen que saber esos parámetros? Sí, porque cuando estemos revisando casos esta semana, cuando acabe su módulo o submódulo, entonces ustedes tienen que decirme qué grado. Ya, perfecto, tiene insuficiencia respiratoria. Hasta me puede decir que es una hipercápnica o una hipoxémica, porque tú estás viendo que solo hay daño pulmonar o hay daño cardíaco, pero si es crítico, más que seguro que es mixto. Pero tendrás que decirme dentro de la clasificación, puede usar Kigali o puede ser Berlín. Si les doy ese dato de saturación arterial, perfecto, usen Berlín, pero si les doy la saturación periférica, que generalmente es la que les doy, entonces usan Kigali, cualquiera de las dos. Y Murray es esta, que miren que usa la PAFI, usa el compliance más complicadito, usa el PIP, que se referencia a la presión que le ponemos a la máquina, el ventilador mecánico, y de acuerdo a eso te da puntuaciones. Entonces, de acuerdo a eso te dice, este paciente que ya lo estás manejando, perfecto, todo bien, el paciente ya lo has logrado sacar, pero este paciente literalmente puede tener no lesión hacia futuro o puede tener una lesión hacia futuro por el tipo de daño que ha habido desde el principio o puede ser inclusive una lesión grave. Y esta, por decirlo así, este esquema literalmente es similar al que les mostré en trauma, ¿se acuerdan? Si no hacemos algo, pero ya, literalmente el paciente no va a salir bien. Si se fijan, va cayendo de una insuficiencia respiratoria aguda en fase oxidativa proliferativa hasta la fibrótica. Cuando ya está todo fibrosado, ya no va a haber solución. Entonces, es tanto así la importancia que si no lo logras sacar lo antes posible, donde tan solo hay edema pulmonar y que lo puedes revertir, vas a llegar a tener atrofia, fibrosis muscular, o sea, es una complicación muy grave. Todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda, cuando lo reconoces, tienes que empezar a darle tratamiento adecuado. Y dentro de las medidas terapéuticas, ya hemos mencionado estas, tenemos que recordar otra vez el oxígeno, tomen en cuenta siempre el FiO2, tomen en cuenta la edad. En estos pacientes, ¿será bueno ponerle una mascarilla con reservorio? Sí, pero tomando en cuenta de que no le vas a buscar un FiO2 tan alto. Siendo así, que en el caso nuestro y de los ancianos, si se acuerdan, en la mascarilla con reservorio con reinhalación parcial, le pondrán de 5 a 7 litros, buscando un FiO2 de 50, digamos. Más que eso, no. ¿Para qué le quieres subir tanto?
No tiene importancia el subirle, sino el mantenerle una estabilidad de FIO2. Esto que ya se acuerdan que les enseñé en trauma, tienen que recordar porque también les tengo que preguntar, porque es del diario vivir y esto quiero que les den cuenta. Han debido tener, a lo menos cuando han rotado neumo o clínica médica, medicina interna, como le llamen en sus hospitales, pero les apuesto que han debido tener un paciente al cual le han mandado oxígeno dependiente a su casa y les han debido decir ustedes, el médico, estos pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces tienen que aprender a calcular a cuánto le van a poner y cuánto tiempo te va a durar ese tanque de oxígeno. ¿Se entiende? Pues siempre les digo aquí un tip, acuérdense la última fila, ¿no? La de abajo, abajo, y con eso ya tienen mucho ganado. Si yo les pongo un caso y les digo, paciente está con mascarilla simple a 8 litros, es fácil. Si yo digo que 15 litros de 3 metros cúbicos me alcanzan para 3.3 horas, si 15 es igual a 3.3, 8 sería igual a X. 8 por 3.3 y eso dividido entre 15, o sea, regla de 3 básica y me saldrá cuántas horas me va a durar ese tanque lleno a 8 litros. Lo mismo con la de 4 metros cúbicos, que es igual a 4.4 horas a su tope, 15 litros. Lo mismo que el de 6 metros cúbicos, que es 6.7. Y por último la de 8, que es hasta 8.9 horas. Esos datos tienen que siempre tenerlos en cuenta y en la mente para que no sufran literalmente cuando le mandas a la casa y tú tienes que calculárselo. ¿Por qué? Porque el familiar no sabe si va a ir a comprar cuando vea, como siempre les digo, los que no saben de esto, solo ven el peso. Dicen, sigue pesado, entonces sigue teniendo. O ven el literalmente están viendo un manómetro y no es lo ideal como lo están viendo, ¿no? No están viendo esa presión, ¿se acuerdan que les enseño siempre? De 120 a 180 libras por pulgada. Y bueno, dentro de las opciones terapéuticas tendremos lo no invasivo, como les decía. Siempre lo ideal en estos pacientes, al menos con insuficiencia respiratoria, en su mayoría son ancianos, no sean invasivos. Pueden ser mascarillas, con el servorio, las puntitas nasales, la postura, ¿no? El ponerse en Fowler, semi-Fowler les va a ayudar bastante. O invasivamente, ya si no hay vuelta atrás con un pH muy bajo y demás, intubación, ventilación mecánica, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿se acuerdan? La constante 3 para poder sacar cuánto le estás pasando de FIO2. En estos casos de insuficiencia respiratoria, cuando es muy crónico, cuando es muy abuelito, entonces generalmente llegas hasta 5 litros, o sea, no vas a llegar a más, pero también hay que tomar en cuenta lo que decía también en las diapositivas, ¿no? Y si tu paciente tiene alteración muscular, tiene alteración metabólica, o sea, tiene otras alteraciones por las cuales no está respirando por nariz, está respirando por boca, sería hasta absurdo que ustedes me lo den a ese abuelito por puntas nasales, no le sirve. Tienes que darle por mascarilla. Entonces habría que titularle bien por mascarilla simple primero y ver si la mascarilla simple le está ayudando. ¿A cuántos litros le voy a dar? Aquí nos iríamos bien bajitos, 5 o 6 litros, no tendríamos por qué subirle más, porque más que eso va a ser demasiado, ya también vas a limpiarte el CO2 y te va a dar paro respiratorio. Y si quieres usar la mascarilla con el servorio, la que te va a ayudar o te va a poder generar un bienestar es esta, que sería la que tiene huequitos, ¿no? La que tiene reinhalación parcial, pero ya no vamos a usar de 8 a 10 litros como en trauma, vamos a usar de 6 a 7 litros buscando un FIO2 del 50%, ya no estoy buscando un FIO2 alto. Y si se fijan acá, ponerle esta que, no, que tiene tapitas y todo aquello, ¿nos servirá? No, porque es mucho, es muy exagerado. El Venturi aquí tendrá mayor propensión, mayor importancia el Venturi para que lo repasen. Acá, por ejemplo, en EPOC, a lo menos con insuficiencia respiratoria, yo máximo pongo hasta el blanco, o sea, el celeste o el blanco, no pongo más que eso. Y está con su mascarilla, que es algo bueno porque está respirando por boca. Entonces, por la mascarilla y todo aquello, le estoy pasando a 4 litros por minuto y está dando FIO2 28%. Lo del CPAP. El CPAP como tal, que es una presión positiva continua, lo han debido usar varios de ustedes. En la pandemia se puso de moda y demás. Para que me entiendan, a los que no han usado, es esto el CPAP. Está entrando oxígeno a presión continua, como si estuviera intubado, pero por mascarilla. Si se fijan, yendo de izquierda para derecha, el que está en la izquierda solo es para la nariz. El que está en el medio igual solo es para nariz. El que está más grande obviamente es para boca y nariz. Más o menos ahí está un dibujito, ¿ven? Va directo a la nariz en la mayoría de los casos.
Pero aquí quiero que les quede claro. ¿Podemos usar CPAP? Sí, yo también uso en bastantes abuelitos CPAP, a un bajito porcentaje de presión, pero aquí lo importante del CPAP, solo se usa CPAP de manera momentánea. Yo veo que está con una crisis, con una reagudización y le puedo dejar CPAP, pero el CPAP solo funciona si tu paciente te hace caso. ¿Qué significa? Que si tu paciente está despierto. En el momento que tu paciente no esté despierto, literalmente no te está haciendo caso y demás, literal, no va bien. A la inversa, si el paciente se está ya durmiendo, está somnoliento, tú también estás cansado, no va a ir bien. Para el CPAP, tú y el paciente deben estar despiertos, porque la respuesta real se da entre las 12 a 24 horas. ¿Se imaginan? Tengo que estar sentado a su lado 12 a 24 horas. Puede ser yo o, bueno, alguien del equipo, ¿no? Que esté ahí constantemente viéndolo. No puedes descuidar a un CPAP. Y el CPAP se puede dar en la emergencia, en salas de internación, terapia intermedia, terapia intensiva, ¿me entienden? En todo lado, en todo el hospital le puede dar CPAP. En la casa, pero siempre tiene que estar un médico. Porque en el momento que yo me dé cuenta de que no está funcionando porque se está durmiendo, se está sacando, o sea, no es un paciente obediente, ni modo. Tú le dices, tengo que intubar. ¿Por qué? Porque con el CPAP no funciona. Tú no eres bueno para un CPAP. Entonces, ahí será la indicación ventilación mecánica, ¿no? Intubar. ¿Cuáles serían sus indicaciones puntuales? Apnea, hipoxemia grave, hipercapnia, fatiga muscular, deterioro del nivel de conciencia. Entonces, ¿cuándo intubar un paciente de este tipo de insuficiencia respiratoria? Cuando la permeabilidad de la vía aérea está alterada, cuando no podemos proteger muy bien la vía aérea, cuando tenemos que ventilar y nuestra ventilación es inefectiva, cuando la oxigenación es insuficiente o cuando hay un potencial deterioro clínico del paciente. Tanto así que miren, la vía aérea está permeable y protegida. Si la respuesta es no, intubas. Si está sí, bueno, hay fallo ventilatorio y o en la oxigenación. Si la respuesta es no, hay potencial de deterioro. Si la respuesta es sí, lo intubas. No, observo. Ahora, si hay fallo ventilatorio y o en la oxigenación, es un candidato a una ventilación no invasiva, o sea, un CPAP. Y si le pongo el CPAP y no funciona, como les he explicado, que no es un paciente obediente, intubo. Si me está ayudando, el paciente está despierto, yo también tengo tiempo, estoy a su lado y todo aquello, sí, perfecto, es satisfactorio, observo, 12, 24 horas va a revertir todo y ya estamos tranquilos. Pero si no es satisfactorio porque no está yendo bien y demás, intubo. Y para la intubación, tienen que saber estos detalles porque también va a entrar en su examen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de respiratorio. ¿Se acuerdan? La intubación, la famosa intubación hoy en día llamada asistida por fármacos. Usamos tres drogas. Uno que es la analgesia anestesia, ¿se acuerdan? Primera droga, que es la benzocaína que ponemos en la punta. Segunda droga, puede ser una de estas, que hace referencia a sedación apnesia, ¿no? Fentamida, etomidato, lidocaína, ketamina, propofol. Les voy a preguntar con la dosificación que tienen ahí, porque tienen que saber kilogramo peso, cuánto se da. Por lógica también lo que siempre les he preguntado en trauma, ¿no? ¿Y qué efectos adversos tendrá? Tienen que saber. En su mayoría yo sé que son respiratorios, pero también hay algunos como el propofol, por ejemplo, que te genera hipotensión, o la ketamina, que justamente te aumenta la PIC, ¿no? ¿Se entiende? Entonces todos tenemos que saber, ¿por qué? Porque lo podemos agravar al paciente. Y como tercero, obviamente tenemos los relajantes musculares, dentro de los cuales siempre les digo, el succinicolina es el que más se usa, pero te genera hipercalemia, te genera aumento de la PIC, te genera convulsiones, pues te da emesis. Pero el menos lesivo es el cisatrocurio, pero es el que menos hay en Bolivia. Y se acuerdan que también esto ya les había mostrado, un trauma, para poder hacer esta famosa intubación asistida por fármacos. Entonces, aquí se los puse cómo se calcula, ¿no? Pentamida, etomidato, diazepam, que son las drogas que más usamos, pues, intubación asistida por fármacos, ¿no? Que tienen que igual seguir bien. Y dentro de la tercera droga, curonio y becuronio, que también tienen que saber. Entonces, drogas a lo menos vayan practicando intubación asistida por fármacos. Es más que seguro que en este paciente sí lo vamos a tener que usar. No es trauma. ¿Se acuerdan que en trauma, yo siempre les digo, en trauma no lo usamos? ¿Por qué? Porque en trauma es diferente. Pues, trauma, el paciente está
su pierna amputada, está sangrando, está con T grave, ya tenemos que subirlo a quirófano, está vomitando, está sangrando, toda su cara está desfigurada, o sea, mil cosas. Que no es lo mismo que un paciente que solo tiene su patología respiratoria. Y obviamente les decía, intubación de secuencia rápida, antes se llamaba. Hoy en día es intubación asistida por fármacos. Aquí les pongo algunas drogas que vamos a usar en algún momento, ¿no? Por ejemplo, epinefrina, ipratropio, el bromuro de ipratropio, terbutalina. Son de algunas de las drogas que vamos a usar. IDM significa inhalador de dosis medida, ¿ya? Entonces, son algunas drogas, pero si me preguntan cuáles tienen que saber, ustedes, al menos para su examen, adrenalina sabemos cuánto se pone, ¿no? Es 1 miligramo en ml, o sea, generalmente es una ampolla entera en adultos. Que puede comenzarse en respiratorio, siempre nos dicen más bajito, o sea, media ampolla, pues dice 0,1 a 0,5 miligramos. Puede comenzarse, generalmente yo comienzo es media ampolla, porque no estamos hablando de un paro, ¿no? Entonces, el bromuro de hipotropio también tiene que saber cómo se da. No aprendan los de pediátricos, no les voy a poner casos de niños, ¿no? Saben que yo doy solo adultos. La terbutalina también esas tres drogas, al menos de esta diapositiva, deberían saber. ¿Por qué? Porque la terbutalina también tenemos en nuestro medio y se usa bastante. Ya para cerrar la clase, insuficiencia respiratoria es algo que debemos siempre tomarlo en cuenta. La insuficiencia respiratoria aguda puede ser secundaria a problemas pulmonares primarios y alteraciones no pulmonares. Se describe como hipoxia o hipercapnia. La gasometría arterial es la principal herramienta diagnóstica. La causa más común por hipoxia es la inadecuada ventilación-perfusión por alguna alteración que ya hemos mencionado. La etiología de la hipercapnia, en cambio, y por si acaso, muchos libros lo llaman hipercapnia, muchos otros hipercarbia. Significa lo mismo. Se relaciona con los tres determinantes de la ventilación que hace referencia a los volúmenes. Volumen total, que hemos hablado al inicio del módulo, y los volúmenes diferenciales. O sea, en otras palabras, te está resumiendo esto, que todos los volúmenes y capacidades deberían de saber, además de la frecuencia respiratoria. Los signos clínicos reflejan el efecto multiorgánico de la acidosis, hipoxemia, hipercapnia, así como las manifestaciones de los procesos primarios y secundarios que la llevaron a la insuficiencia respiratoria. La oxigenoterapia es el tratamiento más común. Se recomienda la ventilación no invasiva, se recomienda un agresivo manejo farmacológico en aras de evitar la intubación y la ventilación mecánica. Y ahí terminamos con este tema. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Un segundito, estoy cambiando de pantalla para poder ver los que preguntan. Ya. Antes de ceder la palabra, si siguen viendo pantalla, ¿no? Se sigue viendo la pantalla, por favor sáquenle un screenshot. Este es el caso que van a realizar. Van a tener, hoy día estamos martes, hasta este jueves a medianoche, ¿ya? Sería el caso de esta semana que les voy a dar. Hemos hecho con ustedes 2 casos la anterior semana, este sería el caso 3. ¿Ya? Y ahí está ya las preguntas, ¿no? ¿Qué exámenes más emplearía para ver la gravedad? ¿Qué dispositivos emplearía para el oxígeno? Interpreten la gasometría y tratamiento farmacológico emplear. ¿Ya? ¿Lo tienen para que cambie de pantalla? Sáquenle un screenshot. Ese es su caso número 3. Ahora sí me salgo de esta pantalla para poder verlos. Ahora sí. Entonces, levantó su mano primero la doctora Carla. ¿Cuánto gusto? Buenos días. ¿Me escucha? Sí. Ya. Doctor, una pregunta. Usted dijo que podemos utilizar en EPOC broncodilatadores. ¿Qué broncodilatador está recomendado? ¿Cuál más se usa, no? Y también si esto se usa en neumonías, o sea, un broncodilatador para neumonías. Ya. Primero, tomen en cuenta que yo no les voy a dar literalmente un manejo para EPOC. Eso quiero que les quede claro por si acaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente EPOC no manejaríamos ni ustedes ni yo. Lo manejaría un neumólogo, ¿no?
Lo que sí vamos a manejar ustedes y yo, en la emergencia me refiero, exacerbaciones del EPOC, ¿ya? Un EPOC exacerbado hace referencia, doctores, a un agudo o reagudizado, como quieran llamarlo. Entonces, eso es lo que sí vamos a manejar, ¿ya? Entonces, exacerbaciones del EPOC. La exacerbación del EPOC, como les decía hace ratito, es dado por una infección, o sea, por, si quieren, una neumonía, ¿ya? Y que les marqué, ¿se acuerdan cuando llevamos NAC? Que el agente causal para las exacerbaciones del EPOC casi en el 100% de las veces es el Haemophilus influenzae, ¿no? Que es diferente a, digamos, una NAC normal de nosotros, donde nuestro agente causal es generalmente el Streptococcus pneumoniae. Entonces, por un punto, primer punto, ¿no? A tu pregunta. Ahora, ya basados en que vamos a usar justamente o vamos a hablar de tratamiento para un EPOC, entonces podemos usar dentro de ese marco como esa exacerbación. Recuerden que el EPOC también hay de dos tipos, ¿se acuerdan? Uno donde justamente los bronquiolos respiratorios están cerrando, ¿se acuerdan? Y el otro donde los alvéolos están generando una contigüidad, el famoso enfisema, y el otro que estaríamos hablando de una bronquitis crónica. ¿Se acuerdan? Un bronquítico y un enfesimatoso. ¿Se acuerdan? Eso es EPOC, ¿no? Pero no lo estamos tocando todavía, por si acaso. Siempre vamos a ver estas patologías el día miércoles. Pero respondiéndole a la doctora, por lógica, en un paciente con EPOC, vamos a usar bajo oxígeno porque no puedo usar alto, primer punto, porque si le doy muy alto el oxígeno, literalmente le vas a generar paro. Peor ese es el EPOC. ¿Por qué? Porque ahorita yo ponte que ustedes tengan su abuelito todavía con vida con ustedes y no tenga EPOC, es un abuelo sano. Entonces en él lo que yo espero que sature en la periférica, sin hacerle gasometría, es 70, 75. ¿Se entiende? Pero si fuera con EPOC crónico, por lo menos unos 10 puntos menos, va a estar con 60, 55. Y si se exacerba, lo van a tener ese rato respirando un poco mal, un poco, ni siquiera mucho, porque él está acostumbrado a una oxigenación baja, va a estar con 30, 35. Y la mayoría que va a hacer se va a asustar. ¿Y qué van a hacer? Lo van a intubar. Y ahí ya metieron la pata. ¿Por qué? Porque les doy a mi cabeza que van a querer buscar saturaciones altas. Entonces, hasta le van a sacar gasometría tal vez, pero ya van a buscar lo más alto. Entonces, al subirlo más el oxígeno, lo que están generando es limpiar, borrar el CO2, que hemos dicho en el anciano, el CO2 es el gatillante de lo que viene a ser el centro inspiratorio dorsal, ¿no? El que se encuentra justo cercano a lo que viene a ser el piso del cuarto ventrículo. Entonces, eso por un lado. Por lógica, Doc, con esa neumonía vamos a poder darle distintos tratamientos. Desde ya, si sabemos que el primer agente causal o la primera causa de exacerbación por EPOC es infeccioso, entonces estaríamos hablando de tratar de darle antibióticos. Siempre. Un EPOC que te viene exacerbado es más que seguro que es por infección, es más que seguro que sea Haemophilus influenzae. Entonces, puede ser también Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero el más seguro es siempre Haemophilus influenzae. Ahora, dentro de ese marco le vas a dar antibióticos. Generalmente en este EPOC puedes darle amoxiclavulánico o levofloxacina, o sea, como que nos vamos un poquito alto, porque sabemos que no es un agente normalito la Haemophilus influenzae, entonces nos vamos con eso. Por otro lado, por lógica también podemos darle, bueno, esto se los voy a describir muy bien en el día miércoles, pero respondiéndole a la doctora, también le vamos a dar N-acetilcisteína, porque ese moco que tiene literalmente es muy, pero muy denso, no lo va a lograr expectorar. Y ustedes han tenido pacientes ancianos, a ver, díganle al anciano que espute, no va a hacer, no va a poder, no tiene la fuerza ni siquiera respiratoria para poder sacar esas flemas que decimos, ¿no? Para literalmente sacar todo ese agente causal. No lo va a hacer. Entonces, ¿qué nos conviene? Fluidificarlo un poco. ¿Cómo lo vamos a generar? Obviamente, la N-acetilcisteína nos va a ayudar un poquito a volverlo más líquido, tomando en cuenta también lo que les decía, el antibiótico, y de igual manera le vamos a dar, obviamente, broncodilatadores. Puede ser, el que más yo uso, por ejemplo, es salbutamol. Pero aquí mucho ojo, hay que tener en cuenta algo bien importante en los ancianos que también siempre les digo. Primero sáquenle electrolitos. En él tomen en cuenta grandes detalles que no son igual a nosotros, ¿no ve? ¿Por qué? Porque puede no estar comiendo bien y eso es lo que pasa con los viejitos. No comen bien,
Peor todavía que no absorben como nosotros. Entonces, por lógica, yo estaría esperando, ¿no? En ustedes, si tuvieran una patología respiratoria, una neumonía, estoy esperando una hipercalemia, ¿no? Un aumento de potasio por destrucción celular, pero en el viejito que no está comiendo, más bien esa hipercalemia que le estaría dando por destrucción celular va a ir a mejorar el potasio que tiene. ¿Se entiende? Entonces, todos esos detalles véanlo. ¿Por qué? Imagínate que el viejito te ha venido con el límite, ¿no? 3.3, 3.5 de potasio, y tú le das salbutamol. Vas a esconder potasio, ¿no? ¿Se acuerdan? Por lógica, como vas a esconder potasio, ¿qué le va a pasar al pobre viejito? Le va a dar paro cardíaco. ¿Por qué? Porque le estás generando hipocalemia de a gratis. Muy diferente a nosotros, que digamos, algunos de ustedes por alguna causal, que si bien son jóvenes, puedan llegar a tener EPOC de alguna de los dos tipos, entonces en ustedes sería diferente. Sí voy a usar salbutamol y me conviene. ¿Por qué? Porque ustedes sí son jóvenes, están comiendo, se alimentan bien, su grado de absorción intestinal es alto, por lógica su potasio va a estar normal o alto, sí o sí. Entonces me conviene el salbutamol, pues, cuando te dé inclusive 2, 3 puffs, entonces me va a ayudar a dilatar, perdón, para que yo pueda generar la salida de todo ese líquido, ese moco con bacterias que tiene el paciente con su hemófilus, me va a ayudar, pero a la par me va a bajar el potasio, que también me va a ayudar, porque más bien mi potasio está elevando, ¿se entiende? Por eso les digo, es diferente, pero eso lo vamos a aprender para no confundir cosas muy bien este día miércoles cuando llevemos exacerbaciones por EPOC, donde les voy a dar todo el tratamiento pormenorizado. Pero la mayoría del tratamiento se basa en dotar bajo oxígeno y antibiótico terapia de entrada y de amplio espectro. Karen. Karen. Buenos días, Doc. Tenía una duda. Bueno, no me quedó. Ya que, como mencionó usted, en el adulto joven, en nuestro gatillante es la hipoxia y en el adulto mayor es la hipercapnia. Ujú. Pero también nos menciona que puede haber este trastorno mixto, hipoxia junto con hipercapnia. ¿Cuándo me doy cuenta que es mixto en el adulto joven y en el adulto mayor? Eso es lo que no me quedó claro. Ya, mira, para que te quede claro y para todos, literalmente, quiero que entiendan algo bien puntual, por eso al inicio de la clase les dije un tip importante para que nunca se les olvide. O sea, para que cuando tú misma en un examen, en el extranjero, aquí o en tu vida práctica profesional, alguien te diga, ¿qué diagnóstico tiene tu paciente? Tú lo estás viendo que está crítico. Crítico por trauma, crítico por abdomen agudo, crítico por cetosis diabética, o sea, crítico por cualquiera de las causas, no solo respiratorio, o crítico por una neumonía grave, ponte, ¿no? Literalmente ese paciente, uno de sus diagnósticos va a ser insuficiencia respiratoria mixta. ¿Por qué? Por lógica, ¿no? En el crítico ya está fallándote no solo la ventilación, no solo los pulmones, sino también el corazón. Los dos te están fallando. ¿Se entiende? Por eso les dije, en todo paciente crítico, sí o sí tienen que darse cuenta de lo siguiente, que en ese paciente tiene los dos, tiene hipoxemia y tiene hipercapnia, por lógica nomás. ¿Por qué? Porque ya te está fallando el pulmón, ya te está fallando de igual manera el corazón. Entonces, por lógica nomás, tiene el mixto. A eso me refería. ¿Entienden? Entonces, fácil de darse cuenta. Por eso, si se dan cuenta en la clasificación de Berlín, pero en la modificada, ¿no? En la que tiene 4 grados, le ponen grado 4, mixto más shock, que es obvio, pues, porque todo paciente crítico está choqueado y obviamente tiene mixto, o sea, hipoxémico, hipercápnico, ¿ya? Tiene los dos. Ahora, si tú me dices, digamos, ahorita yo estoy con neumonía, ¿no? Perfecto, soy todavía joven, entonces mi cuerpo va a lucharla. Mi reserva fisiológica es buena. Sí, tengo NAC, perfecto. Está consolidada, si quieres, 4, 5 segmentos de mi pulmón. Pero soy joven, la estoy luchando. Con solo antibióticos orales y demás, ya han debido ver algunos pacientes con neumonía, están tranquilos, porque son jóvenes. Entonces, está batallando mi cuerpo y literalmente sí voy a tener daño pulmonar, pero mi corazón está tranquilo. Entonces,
por lógica tengo hipoxemia. Ah, no me cuido siempre, no tomo ni antibióticos, me voy descompensando por más joven que sea y voy a llegar a una sepsis a foco pulmonar, por lógica me voy a choquear. Es por lógica también creer que ese paciente ya no solo tiene hipoxemia, porque mi daño ya no solo es pulmonar, mi daño también es cardíaco, o sea, es, si quieren, sistémico. Por lógica, tengo mixto. A eso me refería, ¿no? Entonces, el mixto siempre piensa en cuando es un paciente crítico, como les enseñaron. Ya te puedes basar en biomarcadores, puedes basarte en el lactato, puedes basarte en delta CO2, exceso de bases, llenado capilar, puedes basarte inclusive en scores que te marcan falla multiorgánica como el Marshall, en pancreatitis, el Q-SOFA, el SOFA 2, el NEWS 2. Entonces, hay varias formas de que tú misma ya te vas a dar cuenta de que al marcarte que es un paciente crítico, es por obviedad que ese paciente, sí o sí, estás hablando de un paciente que verdaderamente está con hipoxemia e hipercapnia al mismo tiempo. ¿Algo más, doctores, que quieran saber? Doctor, buenas noches. Una preguntita. Por ejemplo, no me quedó claro en el caso de que nos dio. Era un paciente que tiene 98 de saturación. Llega a emergencias, entonces yo no le pondría oxígeno. Podría ponerle puntos nasales, por lo menos. Ya. Bueno, o sea, no te quiero dar la respuesta, porque es tu caso, no quiero que tú pienses. Pero a ver, te voy a poner así un caso X. Literalmente, cualquier paciente que te llega a la guardia, ¿qué les dije ayer? Si estás pensando en trauma, ahí sí, olvídate de todo. Literalmente, no me interesa si es diabético, hipertenso, es EPOC, ¿me entiendes? Tiene enfermedad renal crónica, hemodiálisis, o sea, no te importa nada. Cuando es trauma, la fisiopatología del trauma es diferente. El grado de injuria en trauma es tan diferente que conlleva a todo tu sistema, a todo tu cuerpo. Es por eso que en trauma no nos interesa nada y solo nos interesa la edad, les dije, ¿no? Entonces, en ese marco, obviamente, si es politraumatizado, literalmente voy a ir por mi 71 de FIO2 y por mi 61 en los ancianos. ¿Se entiende? Eso es muy diferente. Eso quiero que les quede bien claro, porque ese módulo ya lo hemos llevado, ¿no? Versus, les dije, cuando, por ejemplo, como ayer, paciente no es politraumatizado, por ejemplo, es un tequeadito, es un tecleve, digamos, es un viejito que estaba caminando por aquí por la calle y justo le cae un ladrillo en su cabeza de una casa. Tec, pero no tiene nada más que el tec. Entonces ahora la pregunta, ¿lo consideras para subir a 61? No, porque solo es TEC, no es politraumatizado grave, no tiene nada, tiene un TEC leve. Ah, ya, pero entonces a ese paciente sí, también le voy a poder poner oxígeno, ¿por qué? Por el edema cerebral, ¿no? Pero no le voy a dar 61 de FIO2, ¿no? ¿Se acuerdan? Les decía, inclusive en esas épocas cuando llevamos trauma, le subirás a un litrito, a 0,5 litros. ¿Para qué? Solo para que vaya respondiendo a el edema cerebral y que vaya disminuyendo el edema, ¿no? Es un mundo aparte el trauma. Ahora, yéndonos a lo que estamos viendo ahora, que es respiratorio como tal, ¿no? Que son patologías respiratorias. En patologías respiratorias, por eso te daba el ejemplo hace rato de una neumonía, de un EPOC, eso también es importante, porque ahorita estamos hablando solo de eso. El paciente ha venido y solo tiene esto. Si el paciente te viene y tiene EPOC, literalmente, es peor que un paciente que te venga y no lo tenga. ¿Por qué? Primer caso, paciente llega anciano, ha venido por su uñero, literalmente. No tiene nada que ver con los respiratorios. Ha venido por un uñero. Y bueno, tu interno, por casualidad de la vida, que le gusta a todo el mundo ya ponerle su saturómetro, le pone y está saturando. Porque ese poco satura 35, 40. Pero ha venido caminando, está charlando bien. Pasa en todos los hospitales con donde yo he trabajado. El clínico se asusta, a lo menos, ¿no? Los primeros días de clínico o residente. Lo echa ese rato, lo intuba todavía y se cree el men de la película. Y más bien lo está matando al paciente. A eso me refería. Entonces, a él, por ejemplo, ¿para qué le vas a poner oxígeno? Tiene un uñero. ¿Cuál es la importancia? Sí, tiene poco, pero no es un EPOC exacerbado, que es lo que vamos a llevar el miércoles. ¿Se entiende? Versus, otra vez,
Un paciente abuelito que venga con patología respiratoria, que venga un paciente con, qué sé, 80, 90 años con exacerbación de POC, que venga con su neumonía y demás, es lógico pensar que está fallando la parte ventilatoria y de oxigenación, o sea, está fallando la parte pulmonar, ¿no ve? Entonces, por lógica nomás, sí le voy a poner oxígeno. Ahora el punto es, ¿a cuánto puedo llegar? Supongo que esa era tu pregunta. ¿A cuánto le voy a querer llegar yo? Entonces, si la patología estoy seguro que es respiratoria, literalmente, pero que no tiene nada más, no es trauma, a lo menos que donde sí me voy a disparar alto, generalmente lo manejamos con 30, 40 de FIO2. Por eso les decía, en una época exacerbado, generalmente no lo voy a intubar a menos que esa infección, que es la que generalmente las infecciones son las que la exacerban, ya esté en sepsis, por lo cual su pH, ¿se acuerdan? Esté por 7.2 o menos. Ni modo, pues ahí voy a decir, sí, sé que no quisiera intubarte, pero ni modo, te intubo. ¿Entiendes? Pero en el otro caso, abuelito ha venido con su EPOC normalito, no ha venido para eso, pero tiene EPOC, ¿para qué le quiere subir más? Pero si ha venido con un EPOC exacerbado, pero no está todavía tan grave, porque no te está dando ningún criterio de gravedad, puedes manejar con 30, 40 de FIO2. Por ejemplo, en estos ancianos, lo que yo hago, llegan, no está tan mal, o yo soy muy rápido y le empiezo a dar ya el tratamiento adecuado, está respondiendo bien, porque viene justo a tiempo, entonces el FIO2 pues le voy a dar con un Venturi celeste o blanco, 24, 28 de FIO2, pero no me voy a pasar ni a 30. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Pero voy a usar Venturi. ¿Por qué no uso puntas nasales? Porque acuérdense de algo también importante, pues les decía, ustedes deben tener abuelos, ¿no? Entonces sus abuelos, a ver, véanle, siéntense un ratito a su lado, respiran más los viejitos, literalmente, no por la nariz, respiran por la boca. Entonces, ¿para qué le vas a poner puntas nasales? No le está sirviendo de nada. Él está metiendo más aire por boca. Y lo malo que es, tú estás creyendo que poniéndole ese FIO2 por puntas nasales le está ayudando. No le está ayudando. ¿Por qué? Porque ni siquiera le estás dando ese FIO2, porque no es real. Ese es el clásico otro error que cometen los médicos. Le estás viendo de lejos, el paciente está respirando por su boca, pero tú le estás poniendo puntas nasales. ¿Le estarás dando ese FIO2 que tú has calculado? No, porque lo está mezclando literalmente. Entonces, por eso es que le damos mascarilla Venturius. No le daría yo una mascarilla simplecita. ¿Por qué? Porque la simple, algún inteligente va a venir y lo va a subir, ¿no? Entonces, no es la idea que lo suba, sino es un Venturi que lo voy a controlar mejor, sé a cuánto tengo que ponerle, sé cuánto me va a dotar, sé qué color usar, ponte y ya con un Venturi me va a ayudar más que hasta con mascarilla con reservorio. Y les dije el otro día, les di un ejemplo bien claro. Y ahora les voy a dar dos ejemplos inclusive. Miren, pasó lo siguiente y no sé si a ustedes o al otro grupo les comenté. En la guardia del fin de semana. Llegó un viejito, les dije, y estaba justamente, para mí, bronconeumonía versus TB miliar, pero por lo viejito que era, porque estaba con sarcopenia y todo, y venía del Abra. Entonces, para mí, TB, una TB miliar. Estaba tomado sus dos pulmones, casi no tenía pulmón. Saturaba abajo, la doctora, la internista, se asusta y le pone mascarilla con reservorio, grita, ¿no? Y le han puesto una mascarilla con reservorio sin inhalación parcial. Le ha puesto 15 litros. El paciente se ha ido durmiendo, tic, coma y pa. Pero si me preguntas, ni siquiera necesitaba nada. Si lo hubieran sentado nada más, estaba bien. ¿Se entiende? Solo se han asustado todo el mundo porque dejó de comer hace unas horas, no había almorzado, algo así. Entonces no ha venido por otra cosa de que muchos no entienden a los viejitos. El viejito no absorbe. Si leen geriatría, si les gusta, digamos, manejar esta área, el viejito a partir de los 90 años no absorbe casi nada de lo que come. Para en vano le están dando a ustedes comida y lo obligan, ¿no? Al pobre viejito que coma 10 veces al día. No sirve de nada. Todito lo que le estás dando, le estás estreñiendo al pobre viejito, le estás llenando de ese nomás su colon y ni siquiera sale, porque ya no tienen la fuerza, ni siquiera su intestino de mover. Entonces no es necesario que les... ¿Qué es mejor para ellos? Darles suplementos, darles CN, PBN, Ensure y demás cosas porque ya viene todo digerido y eso sí lo va a absorber, pero ya no tiene este abuelito para absorber nada. Entonces solo necesitaba él que le ponga, si quieres, un suero, vitaminas y te apuesto que se hubiera ido caminando. Otro paciente, para que vean errores que se cometen en el respiratorio.
justo les comenté, creo ustedes igual, de una colega que ha hecho justo el diplomado, igual que ustedes, allá, bueno, debe ser la sexta, séptima versión, y está ahorita de residente en cirugía. En el Valle Bajo, me comenta ella de que la especialista, ¿no? Ve un neumotórax hipertensivo, se asusta, quería intubarlo, y como ese dato más bien no había habido tubo, justamente le había puesto una mascarilla con el reservorio, y el paciente casi entra en paro. Más bien que justo llegó esta residente, se dio cuenta y le decía, no, no, la ha quitado. Porque ese paciente no necesita, ¿para qué le quieren dar puntos nasales a alguien que no necesita? Claro, está saturando bajo, pero no está saturando bajo porque le está faltando. Está saturando bajo porque le está restringiendo. Entonces, ¿qué hizo? Lo que les enseñé a ustedes, le puso una agujita, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ha esperado lo que les enseñé a ustedes hasta que tú haces, porque está consciente. El paciente bien tranquilo, después lo han referido al Viedma para que lo opere si era necesario el cirujano de tórax. Pero si me preguntan, lo único que yo hubiera hecho es poner tubo de tórax, ya. Pero también no tienen los segundos niveles, ¿no? A veces tubos de tórax. Entonces, vean, les he dado tantos ejemplos ahorita, ¿no? Para que entiendan ustedes el manejo del oxígeno. Entonces, el manejo del oxígeno es muy diferente dependiendo de las circunstancias, grupo etario, patología. ¿Cuál es tu objetivo? Esa sería para mí la pregunta del millón. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres hacer? Y el qué quieres hacer viene de la mano que tiene tu paciente, por eso tienes que tener un diagnóstico. ¿Se entiende? Entonces, sí, le puedes poner puntitos nasales a 2 litros mientras sabes que tiene tu paciente, ¿no? Pero no te pases tanto, porque 2 litros, mira, 2 por 3, 6. 6 más 21 tienes 27 de FIO2. Está bien, estás cercano a 30. Yo no me paso de 30, como les digo. En ancianos, mientras estoy buscando la causal, no me paso de 30. No necesita más. Pero un error graso sería ponerle puntitos nasales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no respiran por nariz, respiran por boca, que es uno de los cambios fisiológicos que tienen los viejitos. ¿Algo más que quieran saber? Gracias. De nada. Ay, bien, más bien la última doctora que me habló, no anoté su nombre. ¿Cómo te llamas? Stephanie Trujillo. Ah, ya está. Augusto. Sí, perdón, doctor. Sí. Mientras estaba explicando, estaba analizando al paciente para ver si se aplicaba. Doctor, perdón, ¿el paciente tiene el peso del paciente? Sí, justo eso me estaba acordando que no les he puesto. El paciente que están viendo, justo hace un paciente mío, debe ser de hace unos 3 añitos. Este paciente pesa, o bueno, pesaba 60 kilogramos. Anótense, eso es un dato importante, ¿no? Y en los ancianos, otro dato que les puedo dar, ya, porque también vamos a tener paciente anciano y paciente joven en su examen final de esta semana. Siempre en los ancianos, un tip que les dije también a ustedes es se te descompensan rápido. Hasta para jugártela, por ejemplo, si les pusiera un paciente que tenía edema agudo de pulmón y demás, entonces, ideal es de que te la juegues y le pongas un gamaje bajo noradrenalina, por ejemplo. Va bien. Inclusive aquí les doy un tip más que creo que no los di cuando estábamos en trauma. Varias veces que me han llegado ancianos que se han caído de su propia altura, ¿no? Tenían fracturas costales y esa fractura costal ha generado una lesión en una intercostal y esto ha hecho que tengas un hemotórax masivo. ¿Creen ustedes que yo lo operaría de a gratis al anciano? No. ¿Por qué? Porque ese error clásico de todos mis colegas quirúrgicos meten al viejito y no sale de quirófano. O de quirófano va a ir a terapia y no va a salir de terapia. Porque es una injuria muy grande por encima de los 70 años operarle por operar. ¿Cómo creen que yo lo manejo? Lo más fácil. Le inicio noradrenalina 0,1 gamas y como es vasoconstricción periférica, lo va sellando. Y le voy reponiendo cristaloide, coloide, le transfundo aminas y con eso, sin mentiras, nunca he operado un viejito con trauma torácico que tenga hemotórax, inclusive aunque masivo. Trato de no hacerlo porque sé que se va a morir. No porque le voy a operar mal o lo voy a operar muy a destiempo, sino porque la injuria que causa justamente una cirugía tan grande, literalmente es grave. El paciente no se va a movilizar en mucho tiempo y usted también debe tener pacientes ancianos. Lo vamos a llegar a encharcar a ese paciente y bueno, viviríamos, digamos, yo estaría por ejemplo, todos los días con el paciente, perfecto. Justo ayer un paciente que operé, un anciano,
Bueno, pues, no puedo hablar mal de colegas, pero bueno, algunos son muy inteligentes, ¿no? Están viendo que es anciano, tiene 75 años, ya está para pre-alta. Yo pensaba ayer fui a la guardia y pensaba darle de alta. Me lo habían pasado 2 litros por cada 24 horas. ¿Se imaginan a un anciano? Dios mío, está encharcadísimo, tiene derrame pleural bilateral, tiene ya un edema agudo de pulmón grado 2. O sea, he tenido que ponerle desde ayer albúmina, furosemida, o sea, lo estoy recuperando. Me parece hasta ridículo lo que han hecho. Se ha llenado, le operé abdomen y se llenó ahora, está con líquido cítico. O sea, vean cuánto mal le hacen a un anciano por querer ser supuestamente médicos, pero se han formado tan mal que creen que todos los pacientes son iguales y no son iguales. ¿Por qué creen que ustedes, desde hace 4 versiones, les vengo dando siempre así tips para lado joven y lado anciano? Porque sé que nadie les enseña a ancianos y por eso se mueren los viejitos. No es porque hagan el manejo, digamos, quirúrgico sea malo, ¿no? Generalmente es el postquirúrgico lo que nadie sabe manejar. Entonces van a intercalar por viejito, botado ahora en una cama, tiene edema escrotal, los genitales, edema en todos sus piecitos, sus manos, todo un show el pobre viejito, ¿no? Cuando esa cirugía yo pensaba darle de alta así en 2 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, el anciano es así. Tienen que aprender ustedes. Y peor todavía, cuando llego, estaba con oxígeno por puntos nasales a 8 litros. Ay, Dios mío, me quería morir. Se nota que nadie de los médicos que le han dado tratamiento, ninguno ha leído en su vida. Ancianos. Entonces, querían que llegue a saturación de 100%. No sé para qué. Si el otro, si hubieran leído, cuando yo lo operé, por ejemplo, cuando llegó a la guardia, él saturaba y normal, que vino caminando, saturaba apenas 75. Entonces, ese es tu basal, pues, a eso tienes que llegar, a eso tendrías que apuntar, pero ellos vieron menos de 80 y rato y le han puesto puntas nasales, le han puesto lo más alto que han podido, peor todavía se han pasado de la norma porque le han puesto 8 litros, o sea, no entendió ni para qué, ni por qué, ni nada, pero bueno, errores, y como siempre les digo a ustedes, aprendemos más de los 1000 errores que cometemos todos que de los pocos aciertos que tienen algunos. Así que, bueno, pues también se los comento para que ustedes no cometan esos errores. ¿Alguna otra duda, doctores? Ya para ir cerrando. Creo que nada. Bueno, entonces para que lean un poquito también de los libros que les pasé, mañana pasado en la clase vamos a llevar varias patologías, ¿ya? Una de ellas vamos a llevar exacerbaciones de EPOC, o sea, no EPOC, exacerbaciones, que es lo agudo. Vamos a llevar asma, no vamos a llevar asma como tal, vamos a ver crisis asmática. Y vamos a ver, obviamente, TEP, ¿ya? Y si alcanzamos, yo creo que si alcanzamos, por lo menos quisiera darles para que no se les llene todo para el viernes y como tienen examen y todo aquello, entonces yo creo que podemos acabar. La parte viral, que es bien cortita. COVID es el único que les hice bien larguito las diapositivas para que se entienda bien, porque sigue en vigencia y demás, pero los otros 2 virosis les hice bien cortitos. Entonces vamos a tratar de acabar y si no se puede, por lo menos COVID más llevaremos y las otras 2 virosis llevamos el viernes, antes de su examen. Obviamente, si lo que no llevemos mañana, perdón, en la penúltima clase no va a entrar a su examen, ¿ya? Y su examen, haciéndoles recuerdo a ustedes, por si acaso, vayan preparando ese tenor de que tengo que verlos, ¿no? Literalmente, para su examen. Bueno, si no hay preguntas, más nada. Que tengan un buen resto de día, vayan haciendo su caso, van a tener hasta el jueves a medianoche. ¿Ya? Hasta luego, doctores.